Rade, rade. Hoy vamos a hablar un tema que es bastante malinterpretado y por ser malinterpretado nos ocasiona un montón de confusiones en nuestro análisis de nosotros mismos. Estamos hablando del ego, lo que comúnmente la gente a veces dice, qué ego que tiene, qué arrogante que es, qué engreído. Y son un montón de títulos que le damos a lo que creemos que es el ego. Pero no es en sí el ego real, es el ego falso. El ego falso se ocasiona desde el principio en que entramos en un cuerpo material y se empieza a gestionar con un nivel de intensidad en el nacimiento. Los Vedas describen que del 7º al 9º mes de embarazo, el bebé puede ver sus vidas futuras y sus vidas pasadas. Por eso es que entra en un tipo de caos, encontrándose a sí mismo en la situación de haber adquirido nuevamente un cuerpo material. Y es el momento más conveniente para cantarle mantras, hablarle a la panza, explicarle patrones espirituales, emanarle seguridad y tranquilidad. Es muy importante el embarazo en el ser humano, en todos los aspectos. El punto principal aquí es que cuando nacemos el impacto es tan fuerte al salir hacia el exterior de la seguridad de la panza de mamá, que sufrimos una amnesia casi que inmediata. Tenemos que tener en cuenta que salimos de agua y entramos a respirar aire, cosa que nunca habíamos hecho. Entonces, todo ese impacto es muy fuerte y entramos en una fase de percepción de la realidad completamente diferente a la que teníamos. Y ahí es donde empieza a gestarse una comprensión falsa de nuestra realidad interna. Tengamos en cuenta que la mayoría de nosotros cuando nacemos nos empiezan a hablar en relación a nuestro cuerpo material. El cuerpo material es parte de lo que nuestro ego real, nosotros como espíritus, tenemos como herramienta, pero al hacernos creer que eso es lo que somos, que es lo que todos los padres le hacen a sus hijos, ¿no? ¡Ay, qué lindo que sos! Le hablan al cuerpo. Que el cuerpo de ese bebé sea bello y tenga una energía carismática, bonita, atrayente, está relacionado a que el alma está dentro de ese cuerpo y genera esa energía que se mueve de una manera diferente por el cuerpo ser más pequeño, y el cuerpo de esa persona es desconocido para esa persona, por ende está como que adaptándose y nos resulta bastante cómico, bastante atrayente, bastante bonito y todas esas sensaciones que tenemos al ver un bebé, pero en realidad son almas eternas las que están ocupando los cuerpos. Si nosotros observamos a ese bebé muerto, un bebé que ha muerto, no es atrayente porque falta el alma. Al haber salido del cuerpo material el alma, el cuerpo no es más que elementos materiales, no tienen vida. No tienen nada que ver con todo lo que antiguamente catalogábamos como bonito, bello, atrayente. Entonces, en el momento que aceptamos un cuerpo material y que ese cuerpo sale a la realidad fuera de la panza, empezamos a cultivar o nos empiezan a cultivar, porque ese es el problema principal, que estamos entrando en una sociedad de gente dormida, que nos empiezan a catalogar como cuerpos.
que sos bonito, que te llamas tanto, que tenés una circunstancia social, étnica, idiomática, cultural, financiera, y todo eso empieza a gestarse en la percepción de nosotros sobre lo que creemos que somos nosotros, o sea, el cuerpo material. Y de ahí en adelante, los logros que sucedan gracias a la forma en que utilizamos nuestro cuerpo, ya sea este cuerpo físico directo o la mente o la inteligencia, van a ser los termómetros con los cuales midamos y nos comparemos a otras entidades y sus logros. Y desde ahí, una de las cosas que se activan muy intensamente es la competitividad, porque gracias a la comparación desenvolvemos el deseo de competir también, ¿no es cierto? Y el ego empieza a considerar la idea de la superioridad. Y de ahí en adelante empezamos a considerar infinidad de patrones de conductas regidas por esa competitividad. Incluso hay situaciones donde competimos incluso estando perdiendo. Sí, pero igual, no importa, yo soy mejor que vos como sea. No importa ante qué situación nos encontremos. Lo importante es que tenemos que mantener esa perspectiva para poder continuar con la ilusión de la que nos consideramos siendo poseedores, ¿no? La del ego falso. El ego falso está relacionado a la nacionalidad, al parentesco, a la posición social económica, un montón de situaciones, y lo vamos expandiendo constantemente, constantemente, constantemente. Festejamos el cumpleaños de un cuerpo, festejamos realidades de la belleza corporal, pero en realidad no es más que una ilusión, una ilusión. Hay una historia en los Vedas donde una princesa, no era una princesa en realidad, era una mujer que trabajaba en el campo, pero era muy hermosa, muy bella. Una vez pasa un príncipe y se enamora de ella y le ofrece matrimonio. Quiero casarme contigo, por favor, eres hermosísima. Para la suerte, para la fortuna kármica del príncipe, esta mujer era sabia. No solo era bella, sino que también era sabia. No todo el tiempo van juntos y de la mano estas dos cualidades. Entonces la mujer, al verlo en esta circunstancia tan condicionado a la belleza externa y superficial, le dice: hagamos una cosa, vuelve dentro de una semana y si todavía estás con esos deseos, yo voy a aceptarlo. Mira, hagamos una cosa, para que yo sea reconocida, para que tú te das cuenta de quién soy, cómo encontrarme, dame un anillo para que yo pueda demostrarte que soy yo. Pero ¿cómo no me vas a demostrar que eres tú?, le dice. Si eres fácilmente reconocible, es más, porque te reconozco tan bella es que estoy enamorado de ti. A lo que ella le dice: no, no, dame algo. Bueno, está bien, le da un anillo. Entonces el muchacho se va y la mujer desde ahí en adelante empieza a tomar diuréticos, comidas para vomitar, para medicinas especiales para tener diarrea, y no come nada y empieza a pasarla muy mal y vomita y tiene diarrea y todo. Y cada una de las cosas que tira de su cuerpo las guarda en baldes. La diarrea, el vómito. Y lo va guardando. Y toda una semana intensa, intensísima para ella. A lo que incluso se le cambia la configuración de su rostro y queda bastante dañada, ¿no? A lo que al cabo del tiempo vuelve este hombre y, y la ve, y la ve casi que irreconocible, y duda y le dice: ¿tú sabes dónde está esta mujer que es bellísima?
Sí, la tienes enfrente tuyo, le dice. Nah, le dice, no puede ser. Es imposible. No, no, sí, sí, soy yo, le dice. No, no lo puedo creer. Entonces, ella le dice, mira, acá está el anillo que tú me diste. ¡Wow! ¿Y qué te pasó? Solo quería enseñarte el origen de tu apego. La percepción que tú tuviste de mí fue solo relacionada a lo externo, a lo superficial. Observa, te voy a mostrar mi belleza líquida. Y va y le trae los baldes con diarrea, con vómitos. A lo que él toma conciencia y dice, wow, no solo eres bella, también eres sabia. ¿Y esto qué nos enseña? Que estamos apegados a la belleza externa y superficial. Y esa es la sensación que generamos para incrementar la situación del ego. Pero el ego falso no tiene nada que ver con la realidad del ego real. El ego real es lo que realmente somos un espíritu. Los Vedas describen Sat Chit Ananda, eternidad, conocimiento y felicidad. Esa es la composición del alma que está condicionada a la materia, al mundo material, a la realidad que hoy en día vivimos y creemos que es nuestra realidad única. Y estamos presos de esa creencia, la creencia de que toda esta realidad, nuestros parientes, nuestra nacionalidad, el idioma, la situación económica, todo lo generado por el cuerpo es nuestra única realidad. Eso es el ego falso. El ego real no tiene nada que ver con todo esto. Es eterno, somos eternos, plenos de conocimiento y felices por naturaleza. Un detalle muy importante. Cuando te encuentres a ti mismo sin una sensación de felicidad, es porque estás siendo preso de tu ego falso. No importa cuál sea esta la situación. Entonces, toda la psicología moderna, todos los conceptos de análisis, autodescubrirse a uno mismo y todo, la mayoría están todos basados en el concepto del ego falso a un nivel sutil, muy sutil, pero sigue siendo ego falso. ¿Por qué? Porque la naturaleza del yo es ser un alma eterna. Y en esa eternidad hay una conexión con el yo supremo, que es la suprema personalidad de Dios. Krishna en los Vedas es descrito como la fuente de todo lo que existe. Y nosotros no dejamos de ser individuos nunca, pero tenemos una conexión con lo divino siempre. Entonces, cuando estamos desconectados de nuestra conexión eterna por una falsa percepción de nosotros mismos, caemos en el concepto del falso ego. Y ahí no podemos percibirnos siendo eternos, plenos de conocimientos y felicidad. Entonces vivimos la ilusión del mundo material, que generalmente nos produce sufrimiento. O una dualidad de sufrimiento y disfrute, pero constantemente regido a la ley del karma. Entonces, estamos viviendo en un bucle de continuo generar de karma, vida tras vida, tras vida, tras vida. La ley del samsara o del sansar, que es el ciclo de nacimientos y muertes. El ego falso tiene que ser desmontado. Es nuestra responsabilidad para con nosotros mismos. Es el top de la autoestima. Profundizar en nuestra realidad como almas espirituales. Y no solo técnica o teóricamente, sino en la práctica. Actuar como almas espirituales, que generalmente tienen una tendencia plena de cualidades fantásticas, porque el alma, en su nivel de pureza, es una entidad que constantemente está sirviendo a los demás,
tiene una actitud bella hacia con las demás personas. Y eso tiene que ser un termómetro para poder nosotros descubrir si la persona que estamos escuchando que habla de estos temas está en un buen nivel de aceptación para que lo escuchemos. Porque si nosotros no tenemos cuidado cuando escuchamos a personas que hablan de estos temas, nos vamos a encontrar con muchos engañadores. Voy a dejar pegado a este video un video sobre lo que es el gurú, el maestro espiritual y los diferentes tipos de maestros espirituales. Porque también hay maestros espirituales que están confundidos y nos ayudan. Pero eso lo vamos a hablar en el otro video. El punto principal es que esto es muy bueno como termómetro para poder encontrar las personas adecuadas en nuestra vida que nos ayuden a crecer en el entendimiento espiritual, para que nosotros podamos dejar de vivir las apariencias de lo que realmente somos y vivir nuestra única y auténtica realidad, la del alma, la que somos, no la que necesitamos aparentar ser para representar un papel ante una sociedad que está completamente ignorante de su realidad teológica espiritual, de su verdadera comprensión del alma, porque fuimos engañados. Como dije al principio, nacemos en un mundo donde están todos dormidos en la visión espiritual. Nos es muy difícil conectar con personas verdaderamente iluminadas en la conciencia y que lleven esto como vida práctica. Mucho tiene que ver que estamos en Kali Yuga. En Kali Yuga es la era en que estamos y es una situación bastante complicada si nosotros queremos desenvolver situaciones que nos dejen satisfechos a nivel material, porque es parte de la dualidad, es imposible que eso suceda. La felicidad verdadera está en el ego real. Y situarnos en el ego real es lo que nos va a dar esa sensación. Espero que les haya gustado. De corazón se los digo, si quieren conocer un poquito más, no tengan ninguna duda en preguntar, que me encanta interactuar con todas las preguntas. Incluso gracias a las preguntas y a los temas que ponen, yo saco más temas y más temas y más temas. Suscríbanse, dejen los comentarios y compartan, porque compartir este conocimiento ayuda a que más personas puedan generar una mejor percepción de sí mismos. Muchísimas gracias. Radhe, radhe.